Ujú. Ya, muy bien. Como les decía, para hablar de hipertensión pulmonar, como su nombre dice, hipertensión, tenemos que hablar de la presión arterial media de la arteria pulmonar, que básicamente tiene que estar en reposo más de 25 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo van a medir? Básicamente por un catéter. Se entra generalmente por vasos grandes, llega a la arteria pulmonar y lo mide. O sea que sería la forma fehaciente de evaluar si ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, ahí se llama cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Claro, hay formas indirectas de decir, sí tiene hipertensión pulmonar. Ya, ejemplo por ecocardiografía, ya más adelante vamos a detallar. Nuestro objetivo en esta revisión es básicamente saber síntomas, signos de que un paciente puede tener hipertensión pulmonar. Ujú. Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, hablamos ya si es precapilar o postcapilar. Precapilar, si esa presión arterial media de la arteria pulmonar es más de 25, postcapilar generalmente es igual, ¿ya? Y cuando hablamos también, cuando es un poco menos, va a ser alta sospecha, pero no es hipertensión pulmonar, ¿ya? Y también hablamos de las resistencias vasculares, ¿ya? Periféricas, al periferia de ese vaso, y de acuerdo a eso se van a agrupar en varios grupos de hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces ahí la mayoría es por falla derecha, pero también puede ser por falla izquierda. Nos referimos a la parte cardíaca, falla derecha, falla izquierda, o un poco de ambos. Es por eso que cuando hablamos de hipertensión pulmonar, nos interesa la causa, la causa. ¿Por qué esa presión de esa arteria pulmonar ha aumentado? ¿No? Entonces, para ver la causa, nosotros tenemos que acostumbrarnos a esta división. Hay un grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Básicamente es para clasificar qué enfermedades podrían causar esa hipertensión pulmonar. En este caso, grupo uno, por ejemplo, es una hipertensión pulmonar idiopática. Idiopática quiere decir cuando tú has hecho todos los exámenes habidos por haber y no encuentras la causa, pero sí pues tiene hipertensión pulmonar idiopática. Y de cualquier enfermedad es así. Puede ser heredables, sí, hay herencia, ¿no?, genética, puede ser drogas o conectopatías. Entonces, conectopatías básicamente se refiere a las enfermedades reumatológicas. Ejemplo, lupus, eritema sistémico, artritis reumatoidea, entre otros. En el grupo 2 decimos que es el grupo de enfermedad del lado izquierdo, o sea, el lado izquierdo del corazón, por X motivos, valvulares, o vasos sanguíneos, por X motivo. O sea, que hay una disfunción sistólica o diastólica o las válvulas que están mal. En el grupo 3, enfermedades pulmonares hipóxicas como EPID, EPOC, ¿ya? Síndrome apnea obstructiva del sueño. Y en grupo 4 está el tromboembolia pulmonar, pero crónica, donde hay obstrucción vascular crónica. Y en el grupo 5 es multifactorial. Entonces, como semiología, ¿qué es lo que tienen que saber? Ese paciente con EPOC, por ejemplo. Ustedes saben que un paciente con EPOC, ¿ya? Puede tener síntomas signos de una bronquitis crónica, síntomas signos de un enfisema, por ejemplo, ¿ya? Ese paciente que está siempre tosiendo, siempre está con dificultad respiratoria, o sea que está siempre con disnea. Cuando tú le haces su saturación, está bajo, ¿no? No tolera ejercicio, van sumando. Es exposición a biomasa, fuma, o de repente cocina con leña. Por ejemplo, estamos hablando de época, estamos hablando de grupo 3. O si el paciente de repente tiene falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, síntomas de falla cardíaca, edema, disnea, ortopnea, tos. Entonces, ese síntoma de falla cardíaca usted tiene que saberlo. Entonces, podría terminar en hipertensión pulmonar, ¿no? Otro grupo de enfermedades, como más adelante vamos a hablar de tromboembolia pulmonar, o sea, síntomas signos de esa obstrucción vascular periférica. O inclusive pacientes, por ejemplo, con enfermedades hematológicas, como por ejemplo leucemias, linfomas,
Entonces, síntomas, signos de esas enfermedades tienen que saber para ver si ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Metabólicas, varias enfermedades, hasta la misma enfermedad renal crónica. Entonces, hipertensión pulmonar, la causa es en sí bastante. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Grupo 4 básicamente tiene que ver con los vasos sanguíneos. Grupo 5 combinación de todo lo anterior. ¿Ya? Grupo 3 enfermedades pulmonares hipóxicas, netamente pulmonares. Grupo 3 netamente pulmonar, hasta un asma, por ejemplo, ¿no? Y grupo 2 básicamente cardíaco. ¿No? Cualquier enfermedad cardíaca que termine en insuficiencia cardíaca, anteriormente llamado, o la falla cardíaca, actualmente llamado. Y el grupo uno que hay veces que no se sabe la causa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, al parecer, cuando hablamos del grupo uno vamos a hacer más, un poquito más en cada grupo. Al parecer, en el grupo uno el paciente puede nacer así, o sea que por una alteración genética a nivel molecular, a nivel celular, y conforme pasando el tiempo, tiene la enfermedad. ¿Qué cosa hace? El paciente empieza a desaturar, ¿no? O sea que tiene disnea, tiene tos, o sea que el paciente no puede ni caminar bien, o sea que está en su casa. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la historia clínica. Entonces, los antecedentes importantísimos. Si una historia clínica te dice, mi mamá, mi papá, mis abuelos tuvieron hipertensión pulmonar, entonces lo primero que tienen que preguntar es, ¿por qué? ¿O qué sospechan que tenía hipertensión pulmonar? Se le dice, no, el corazón estaba bien, el pulmón también está bien, pero sí tenía hipertensión pulmonar. Mucho cuidado. Es más, mis tíos, mis primos también tienen hipertensión pulmonar. Entonces, lo más probable es que sean de causa heredofamiliar, o sea que es la parte genética. ¿No? En este grupo también hay que descartar que no sean tóxicos. De repente el paciente está en riesgo a exposición a ciertas sustancias biológicas. ¿Ya? De repente trabaja con fábricas, de repente en, en un sitio donde que manipulan sustancias químicas, no tienen cuidados, ¿no? Las anfetaminas, los tóxicos, los aceites, los pacientes que están, básicamente hay veces en manipulación de algunas sustancias en las minas, todos ellos. Entonces, pero ¿cómo así estos pacientes empiezan a hacer la enfermedad? O sea que aparte de la predisposición genética, ¿ya? Aparte de la predisposición genética, o sea que la parte genética está ahí, de repente hay un disparar, hay un gatillo, o sea que algo más se le ha agregado, algo más se le puede agregar. Por ejemplo, conforme pasa el tiempo, de repente el paciente, ejemplos, tiene artritis reumatoidea y hipertensión pulmonar. Entonces, artritis reumatoidea, ¿qué es lo que tiene? Síntomas, signos de artritis reumatoidea. ¿Ya? Historia clínica de artritis reumatoidea. Generalmente es un paciente mujer, joven, 20 a 40 años, ¿no? Que tiene artralgias simétricas, ¿no? Con rigidez, más de 2 horas, ¿ya? Y articulaciones más que nada pequeñas y medianas. Entonces, artritis reumatoidea. Similar a lupus, esclerodermia y así. Entonces, hay que ver qué paciente es. O sea que no es simplemente es directamente, no puede ser hipertensión pulmonar, pero ¿por qué es? Los pacientes con VIH también pueden debutar con hipertensión pulmonar, que, que podrían en cualquier momento hacer síntomas de hipertensión pulmonar. Entonces, ejemplo, historia clínica de VIH. Generalmente pacientes jóvenes, ¿ya? Con promiscuidad, sin protección. La mayoría de los pacientes pues fuman, toman, ¿ya? Entonces, de repente con algún síntoma, signo persistente, ejemplo, infección a repetición, esa diarrea que no pasa con nada, esa paciente que siempre para en el hospital por neumonía, o sea que algún síntoma, signo de inmunosupresión. O los pacientes por hipertensión portal, ese paciente que viene con ascitis, habrá hecho ya clínica de ascitis, ¿ya? Ese ascitis es distensión abdominal que está lleno de agua todo el abdomen, eso tiene ascitis. Entonces, ese ascitis podría ser por hipertensión pulmonar, por X motivo, entonces hay que investigar. Entonces, se dan cuenta que la hipertensión pulmonar es bastante amplio.
es consecuencia de uno o dos o varias enfermedades. En el grupo 2 y 3, como decía, ya la parte cardíaca y la parte pulmonar, igual, ¿no? Si el paciente tiene falla cardíaca, entonces la falla cardíaca es un diagnóstico sindrómico. O sea que cuando tú dices falla cardíaca, antiguamente insuficiencia cardíaca, es como decir, tienes fiebre, ¿no? Síndrome febril, ¿no? Entonces la falla cardíaca también es como un síndrome. Entonces, falla cardíaca, causa. ¿Por qué? ¿Será que el mismo corazón esté mal? Pues, ¿tendrá síntomas, signos de alguna valvulopatía? Ejemplo, estenosis aórtica. ¿Tendrá síntomas, signos de repente, enfermedad coronaria? ¿No? Síntomas, signos de repente de una arritmia. Esos pacientes con palpitaciones, que no toleran a veces de cúbito y no hacen ni ejercicio, porque tienen palpitación cada vez que empiezan a hacer un ejercicio, tienen palpitaciones, algo que les oprime. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pacientes con arritmias. Entonces, esas patologías al final pueden que empiece a fallar el corazón y ese corazón al final hace hipertensión pulmonar, ¿no? Y como decía el grupo 3, pacientes que netamente con patologías pulmonares. A la cabeza, EPOC. Entonces tendrá síntomas, signos de EPOC, historia clínica de EPOC. Acá en la sierra, básicamente la mayoría de la gente del campo están expuesta a humo de leña. Incluso a eso le suman, algunos fuman en el campo. Pues, o de repente es paciente de la ciudad, que siempre para fumando, ¿no? Entonces, semiología, o sea, que hay que hacer historia clínica de ese fumador, ¿no? ¿Cuánto fuma? O sea, ¿cuántos al día? ¿Cuántas cajetillas? ¿Al mes? ¿Al año? O sea, multiplicado, ¿cuánto tiempo? O sea, que el paciente es exposición a biomasa. O sea, el paciente clásicamente va a venir por tos crónica, disnea crónica, baja de peso, depende de la variedad. Esos pacientes podrían terminar en hipertensión pulmonar y pertenecen al grupo 3. O sea que hay una hipoxia persistente a nivel crónico. Eso hace que esos vasos sanguíneos se vuelvan hipertensos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Este es un vaso sanguíneo, por ejemplo. Se dan cuenta que ese vaso sanguíneo, ya, por ejemplo, la adventicia todo está engrosado, ¿no? Entonces, el endotelio y todas las capas que le cubren prácticamente son elásticas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Un proceso inflamatorio crónico. Entonces, por ejemplo, en la adventicia, a haber engrosamiento por infiltración inflamatoria, a haber hipertrofia de la capa media. Por lo tanto, a nivel de la íntima va a haber igual proliferación endotelial, o sea que el flujo sanguíneo va a estar disminuido, por lo tanto, va a haber disminución de la parte hemodinámica, o sea que los glóbulos rojos que llevan oxígeno van a llegar menos, por lo tanto va a haber hipoxia, ¿ya? Y esa hipoxia va a ser crónica. Entonces, esa hipoxia crónica hace que el paciente empieza pues, a desaturar, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las capas, como se han dado cuenta, hay un proceso inflamatorio crónico, prácticamente está en proceso de cicatrización. Y a la vez hay un remodelamiento vascular, ¿no? Que obstruye el flujo normal, ¿no? De la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una disfunción endotelial. Ustedes saben que la parte endotelial es sistémico, es que prácticamente todas las arterias y venas están prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, hay un desbalance entre las sustancias vasoconstrictores, en este caso la endotelina, el tromboxano 2, y los vasodilatadores, como el óxido nítrico y las prostaglandinas. Entonces, hay un desbalance. Entonces, ambos tienen que estar en un equilibrio, pero acá hay un déficit de vasodilatadores y hay un exceso de vasoconstrictores. Esa es la causa. O sea, ¿por qué? Eso no se sabe exactamente. Son factores de riesgo, de repente el lupus o la parte genética, alguna infección, o sea que todos ellos van a hacer que ocurra eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una hiperplasia, ¿ya? Básicamente a nivel de la íntima, un crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, va a haber vasoconstricción, va a haber aumento de agentes mitógenos y con la consiguiente cicatrización de todo el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, estos son los mecanismos que tratan de explicar el por qué se desarrolla una hipertensión pulmonar. Hay algunos mediadores químicos,
químicos como el 5, que se llama la serotonina, que está implicado básicamente en su fisiopatología. Entonces, como se va a engrosar el vaso sanguíneo, el flujo laminar normal de un vaso sanguíneo se va a alterar. Si ese flujo laminar se altera por engrosamiento de esos vasos sanguíneos, va a entrar en un estado protrombótico. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que dentro del vaso sanguíneo se van a empezar a formar los trombos. Si ese trombo se forma, puede en algún momento obstruir un vaso sanguíneo y prácticamente cerrar el paso de la sangre. Entonces hay factores desencadenantes, ¿no? Como tromboxana 2, serotonina, hay factores químicos, como la parte vascular, la reacción inflamatoria. Entonces, todo esto al final es una consecuencia, ¿ya? De un proceso inflamatorio. Entonces, es todo esto lo que va a ocurrir en los vasos sanguíneos, ¿no? Para una proliferación endotelial totalmente desorganizada, se dan cuenta que eso va a obstruir el flujo normal, ¿no? Entonces, va a llegar, en otras palabras, poca sangre este, a la parte pulmonar para que no va a haber buena hematosis. Por lo tanto, el paciente va a ser hipoxia. Hipoxia generalmente crónica. Y como va a llegar menos sangre, va a llegar menos sus ATPs, no va a haber con qué trabajar, o sea que la parte a nivel celular se va a empezar a alterar y van a empezar a morir células, ¿no? O sea que la parte meca, las mitocondrias necesitan oxígeno, todos necesitan oxígeno y glucosa, para que, por ejemplo, para que trabaje todas las organelas. Pues como va a llegar menos sangre, todo se va a alterar, ¿no? Eso hace que haya más proliferación, más inflamación y así va a llegar a ser hipertensión pulmonar. Entonces, esto, la mayoría de estos pacientes es en forma crónica, de poco a poco. Va a depender de qué factores o qué enfermedades tienen. De repente puede ser uno solo o puede ser varias enfermedades. De repente, clásico, ¿no? El paciente tiene lupus, encima fuma, ya, encima trabaja en una fábrica que manipulan sustancias, entonces ellos van a hacer más rápido la enfermedad. Entonces, por eso hay que hacer la historia clínica, detalle de ese paciente, desde cuándo está expuesto a esas sustancias químicas, desde cuándo está tosiendo, desde cuándo le han diagnosticado el lupus, ¿no? Desde cuándo está con enfermedad renal, enfermedad cardíaca, desde cuándo. Entonces, ¿por qué? Porque al final ellos pueden terminar en hipertensión pulmonar. Y como va a llegar menos sangre, tranquilamente, todo va a ser un círculo vicioso. Hasta el paciente puede venir por un dolor torácico tipo anginoso, ¿no? Esa angina de pecho es dolor precordial, parecido a un infarto. Entonces, la hipertensión pulmonar puede también venir así. Y por eso es el paciente con dolor torácico, hay que pensar un montón de enfermedades. Uno de ellos, hipertensión pulmonar. Entonces, cuando el corazón empieza a fallar, si el corazón es el problema, entonces hay que hacer todos un buen examen físico y la anamnesis de un paciente cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que tienen que preguntar? Entonces, en pacientes cardíacos, uno, hay que tratar de detectar factores de riesgo. O sea, ¿cuáles son los factores para que este paciente esté mal? Primero, en la anamnesis, antecedente. De repente tiene familiar con cardiopatía. O de repente el mismo paciente ha hecho en algún momento un infarto o alguna arritmia, o de repente tiene un problema valvular. Entonces, dependiendo de eso, ¿ya? Estos pacientes, la mayoría, van a tener pues, síntomas, signos a nivel cardíaco. O sea, puede ser netamente cardíaco, ¿ya? O consecuencia de que ese pulmón estaba mal. Si ese pulmón estaba mal, por ejemplo, EPOC, EPI, todos ellos hacen falla cardíaca derecha. Entonces, síntomas, signos de falla cardíaca derecha. Entonces, el segundo río va a estar reforzado, ¿ya? Va a haber soplos, ¿ya? Básicamente en el foco tricuspidio. Puede ser ese soplo sistólico, diastólico, las diastólicas básicamente en las insuficiencias pulmonares, ¿no?
Ese choque de punta va a estar desplazado, va a haber ritmo de galope, o sea, va a haber tercer, cuarto ruido. Entonces, hay que hacer semiología. O sea, que esos pacientes, ¿ya? Tienen que tener una buena evaluación detallada. Si todo indica es para falla derecha y aparentemente anteriormente su corazón estaba bien, y como todo es falla derecha, hay la posibilidad de que el pulmón estaba mal. O sea, es un paciente crónico a nivel pulmonar y está haciendo que haga falla derecha, ¿no? Esto es al final, cuando hacen falla derecha, ya es lo que llamamos nosotros el cor pulmonar. Entonces, como es falla derecha, ustedes saben que la vena cava, todo va a ser la circulación venosa retrógrada. Por lo tanto, el paciente va a tener irritación yugular, ¿ya? Va a tener eh, ascitis, va a tener hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, reflejo hepatoyugular positivo, ¿ya? Ese ascitis hay que ver, pues, matidez desplazable, signo del témpano, ¿no? Pérdida de matidez hepática, todos ellos signos indirectos al examen físico de ascitis. Una causa puede ser falla cardíaca derecha. Esa falla cardíaca derecha puede ser consecuencia de un paciente con enfermedad pulmonar crónica, como EPOC, EPIT. Y de hecho se va a curar con edemas progresivos, ¿no? Y hay que hacer la semiología del edema, o sea, todas las características del edema, es caliente, frío, simétrico, hasta dónde, el Godet, signo de Godet, ¿cuántos cruces? Uno, dos o tres sobre tres, o sea que hacer toda la semiología posible de cada síntoma que tú encuentres. Entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje clínico? Uno es hacer una buena historia clínica. Cuenta todo, la edad, el sexo, de dónde viene, ¿no? Y antecedentes, o sea que exposición, o de repente ya tiene una enfermedad confirmada, ¿no? De repente puede ser enfermedad hematológica, reumatológica, neoplásica, un montón de enfermedades. Hay que ver los detalles. ¿Y por qué vienes? Cada síntoma tiene todos los detalles posibles. Una vez que tengas todos los síntomas, signos posibles, ya tu examen físico, ya armaste tus síndromes, todo eso, entonces para verificar lo que tú ya pensaste, se pide algunos exámenes diagnósticos de acuerdo al tipo de pacientes. De hecho, si el paciente te suena, o sea que de acuerdo a tu evaluación, historia clínica, es cardíaco, lo mínimo que tienes que hacer es pedir un EKG, ¿ya? La mayoría de estos pacientes van a tener sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? No sé si han hecho cardio, pero EKG es como básicamente un mapeo de cómo está el corazón, la parte eléctrica, inclusive la parte anatómica te puede decir. Entonces hay que hacer detalles de eso. Hay que seguir una plaquita, o sea que hay que pedir una plaquita de tórax para ver cómo está el corazón, si hay congestión y de repente ya tiene algún síntoma signo de una enfermedad pulmonar. O no va a ser que tenga una neoplasia, por ejemplo, ¿no? O de repente ya tiene una cicatrización, una fibrosis, o de repente tuberculosis. Muchas cosas que podrían haber, ¿no? Ecodoppler, de hecho, Excel, ¿ya? ¿Cómo está esa parte? Si está dilatado o no, las venas suprahepáticas, ¿ya? Para ver si tiene síntomas de falla cardíaca derecha. La gammagrafía es un examen que anteriormente se realizaba, que actualmente ya está en desuso y está siendo reemplazada más por la tomografía y la resonancia, más la tomografía. La gammagrafía es parte de la cultura general que todo médico debe saber, ¿ya? Entonces, los exámenes físicos, más que nada ustedes tienen que ver lo grueso recién, ¿no? ¿Por qué? Porque en medicina interna van a hacer más detalles. Lo que los interesa son los síntomas, signos, ¿ya? Entonces, el cateterismo cardíaco, o sea, tienen que ustedes saber que para diagnosticar definitivamente, y si tienen síntomas, signos de hipertensión pulmonar, hay que hacer cateterismo, ¿no? Con eso es el diagnóstico. Ahí te va a dar los parámetros y realmente si tiene hipertensión pulmonar. De hecho, hay algunos test para ver si hay alta sospecha de hipertensión pulmonar, ¿ya? Tienen sus indicaciones, contraindicaciones, ¿ya? Muy bien.
Entonces, eso es en cuanto a hipertensión pulmonar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí.